Jorge, lo primero que te quería preguntar sobre tu disco es un disco dedicado a tu padre. Uh-huh. Tu padre que falleció relativamente recientemente. Y también es un disco en el que te haces ciertas preguntas sobre el amor, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de composición y cómo estuvo entremezclado con tu proceso de duelo también? Viste que los procesos de duelo son muy misteriosos y uno no planifica ni prevé un proceso de duelo, ¿no? Habitualmente, de hecho, fíjate que es un disco que está dedicado a la memoria de mi viejo, tenés razón, y ha sido esencial en la decisión de volver a grabar Uruguay y de volver a tener un contacto con una raíz, por alguna sensación de necesidad de establecer un contacto con un territorio conocido, pero no es un disco con ambiente de duelo, es un disco muy festivo, es un disco muy rítmico, es un disco muy, muy luminoso en general, ¿no? Entonces yo no sé muy bien por qué, pero eso es lo que salió, me salió como celebrar cosas, ¿no? Inclusive las canciones de amor que generan preguntas sobre el amor, hay varias de ellas que, ¿cómo se ama? Entre signos de interrogación, por ejemplo, que es una pregunta bastante jodida, digamos, porque si tenés que preguntarlo es porque algo no está bien, digamos, ¿no? Pero inclusive esa canción tiene una música que es más luminosa que la temática que toca, ¿no? Ahí hay una contradicción muchas veces entre lo que están diciendo los textos y lo que está pasando en la luminosidad de la música, ¿no? Y yo no te lo sé explicar, pero no escribí sobre el duelo, pero es un disco de duelo, sin embargo, ¿no? También es, como vos decías recién, una vuelta a tus raíces. Como bien se sabe, vos vivís en España hace mucho tiempo y hay colaboraciones con Américo Young, hay colaboraciones con Falta y Resto, hay mucho candombe. Entonces, ¿de dónde nace también ese deseo? Viene por esa cuestión, vos a lo último, en el disco, en la contratapa, por así decirlo, hablas de este país en el que mis padres vinieron y me tuvieron ahí, me tuvieron a mí. ¿Cómo fue también, no? ¿Te reconectaste con tus raíces a partir de eso? Hay varias cosas. Primero están las causas personales, que ya más o menos las nombraste, con lo de mi vieja que se había ido unos años antes, el cambio de estatus familiar en el sentido de que dejás de ser hijo y padre y pasás a ser solo padre de repente, ¿no? Lo mismo me pasó con Frontera, con un disco en el que dejé de ser solo hijo y pasé a ser hijo y padre en el 99, cuando nació mi hijo en el 97, mi hijo mayor. Sentí también la necesidad de venir a grabar Uruguay. Frontera lo vine a grabar Uruguay. Es un disco que tiene algo en ese movimiento en común de reconectar. Aquí yo estaba en España desde el 95 y ya había grabado 2 discos con producción española y con equipo español, ¿no? Y sentí que tenía que venir a grabar Uruguay. Por un lado están esas razones personales, también supongo que tiene que ver el hecho de haber cumplido 60 en el 2024 y de haber cumplido al mismo tiempo 30 años que llevaba en España, desde el 95, de febrero del 95, entonces que te lleva a reflexionar acerca de la pertenencia. La primera canción que mostramos, que se llama Toco Madera, empieza diciendo: tu geolocalizador dice que estás alejándote, y aunque seguís leyendo la letra y habla aparentemente de una relación de pareja, de repente, ¿no?, de la distancia entre 2 personas, yo creo que de alguna manera me di cuenta de que también habla de mi relación, de que yo estoy alejándome de alguna manera, llevo 30 años fuera, ese intento como de reconectar. Pero además están las razones musicales. Uruguay en este momento me ofrecía un marco musical con la Rueda de Candombe, con el retorno de Falta y Resto, con la Susi dirigida por Nacho Algorta, increíble, por Facu Balta, que es un prodigio, por Tadu Vázquez, que a partir del mundo del urbano reorganiza toda una generación de músicos en Uruguay, con todavía la presencia de Julio Covelli como un guitarrista de un mundo anterior y a ver qué más me acuerdo, con la presencia de Lucas Piedracueva, que es un uruguayo viviendo en España, pero que también tiene una visión de Uruguay, me brindaba un soporte musical de un grado de excelencia y de belleza que me dieron ganas musicales de grabarlo, además de todo, ¿no? Uh-huh. También hay una cuestión de que vos hablaste en una entrevista, ¿no?, de ese trance con el tambor chico y esa canción. ¿Cómo fue también volver al estudio y cuando vos estás llevando eso a cabo también y te estás reencontrando con esos sonidos y ese vínculo que has desarrollado con la Rueda de Candombe, que ha sido varias veces, ¿no? ¿Cómo nació ese vínculo, por ejemplo? ¿Y qué encontrás allí? Porque digo, Jorge, vos
has tocado en todas partes del mundo y sin embargo seguís viniendo acá a la Rambla a tocar con una rueda de candombe. Porque está buenísimo. No tengo mucho más que agregarle al hecho de que es un privilegio tocar con un grupo de instrumentistas, 6 instrumentistas de primerísimo nivel. Todos son A1+ dentro de su propia categoría, cada uno en su instrumento. La mayor parte de ellos además, no solo todos cantan, sino que además la mayor parte son compositores de primer nivel también, pero que tienen la generosidad de tocar un repertorio. Popular, que es de todos. O sea, yo siempre digo que cuando vas a la rueda de candombe, a quien estás viendo, a quien estás viendo es a vos mismo, a la comunidad del otro lado, porque es circular. Vos ves a través de los músicos un repertorio que no es el repertorio solo de los músicos, es el repertorio del que está del otro lado y de vos. Vos estás viendo, la comunidad se está viendo a sí misma. La rueda de candombe es un espejo en el que se ve la sociedad uruguaya. Eso es precioso, sumamente generoso. No es un escenario con la gente de frente mirando todos hacia el músico. Es un círculo en el que la sociedad se reconoce a sí misma en un repertorio. Eso viene, como lo dicen ellos, viene de las ruedas de samba de Brasil, que ellos vieron en Río de Janeiro, que yo soy fan de las ruedas de samba de hace mucho tiempo. Cada vez que voy a San Pablo voy a o de Borogodó o Canto da Ema. En Río de Janeiro vamos al Bip Bip, donde ellos fueron a Fundación Progreso en Florianópolis, a Rancho do Neco, en Curitiba. Bueno, en todos lados voy a la ciudad de Bahía cuando voy a Porto Alegre. Me encanta, me reciben con mucho cariño en todos lados, en esas ruedas de samba. Y ellos lo vieron y siempre pensé, esto en Uruguay debería ser increíble, pero yo no tengo ese poder de llevarlo a cabo. Ellos lo vieron, lo reconocieron, lo llevaron a cabo y apenas me enteré, a las 2 semanas que estaban tocando en el Santa Catarina ahí, me enteré que había una cosa que se llamaba rueda de candombe, que estaba hecho en el formato de rueda de samba, y dije, esto va a estallar. Y a las pocas semanas que estaban tocando, en cuanto vine a Uruguay, fui a verlos directamente. Les escribí inmediatamente, les dije, esto va a ser increíble, quiero colaborar con ustedes. Y ahí fue que empezamos a cantar y además de todo los conocí, me di cuenta del nivel que tenía, porque eso mismo, esa idea que es buenísima, puede haber sido hecha por gente que no estuviera tan calificada instrumental y artísticamente. Y ellos lo están, son increíbles todos. O sea, el nivel es altísimo de la rueda. Y no mucho más que esas ganas de interactuar con músicos maravillosos. Es curioso cuando vos hablas de volver a estos ritmos de tu tierra de Uruguay, cuando hace unas semanas, por ejemplo, Bad Bunny en un Super Bowl norteamericano hizo un poco eso con su cultura. Y fuimos varios los que no pudimos evitar recordar aquella vez en los Oscars en la que no pudiste cantar tu propia canción. Vos cuando ves toda esta explosión en la que ahora los artistas latinoamericanos están pudiendo cantar sus canciones y están pudiendo llevar sus culturas, sobre todo a la meca de la industria. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? Y sobre todo cuando tenés esa vivencia de lo que te pasó a vos. Me lo han dicho mucho, eso, el paralelismo. A mí me alegra porque es como, creo que lo que le puedo encontrar en común, salvando todas las distancias de dimensión, digamos, ¿no? Aunque la verdad es que hay 2 espectáculos centrales en la sociedad norteamericana. Uno es la ceremonia de los Oscars y el otro es la Super Bowl. Entonces, para mí la trascendencia de eso tiene que ver, además de la figura genial de Bad Bunny, de quien soy un admirador de hace mucho tiempo, desde que empecé a ir a Puerto Rico hace muchos años, desde antes de Bad Bunny, desde Tego Calderón, del padre dicho por ellos, de Residente, de Bad Bunny, de PJ Cinzuela, de Villano Antillano, de Young Mico, que está en mi disco también. Es decir, me encanta la música de Puerto Rico, soy muy fan de la música de Puerto Rico. Es decir, más allá de eso, tanto lo de la Super Bowl como lo que pasó en ese momento en los Oscars tiene que ver con el crecimiento del idioma español en Estados Unidos y el entendimiento de que es una sociedad que avanza hacia el bilingüismo de manera inexorable, ¿no? A mí, cuando surgió esa polémica en su momento, hubo una parte del equipo de la película y todo que se sentían tan molestos por el hecho de que no me dejaran cantar, más molestos que yo estaban aparentemente, que me dijeron, vamos a retirar la canción de la candidatura, que no la puedan cantar en la ceremonia. Le dije, ¿vos estás loco? Le dije, ¿vos sabés lo que significa en una estación de servicio de Oklahoma, a las 2 de la mañana, cuando el señor que es encargado de limpiar el bar de la estación de servicio está solo y prende la tele mientras hace su trabajo, de repente ver
que en la ceremonia de más trascendencia mediática de Estados Unidos alguien canta una canción en su idioma, aunque no sea yo. A mí me jode que no me hayan llamado, pero me jodería mucho más perder esa oportunidad de que es la primera vez en la historia de la ceremonia de los Oscars que se va a cantar una canción en otro idioma. Se va a cantar una canción en otro idioma y la primera vez que se va a cantar una en español. Y entonces lo que pasó es que tuve la oportunidad de dar una elegante cachetada de guante blanco, yo no soy una persona ni agresiva ni que le guste quejarse. Yo no quería ir y señalar con el dedo ustedes. No. Yo fui y canté, que es lo que me sale más fácil, y quien lo tuvo que entender lo entendió. Y a mí tuve la suerte de que me eligieran y de tener esa oportunidad. Fue un golpe de suerte y tuve la templanza como para pararme ahí enfrente al Museo de Cera con Jack Nicholson sentado en la primera fila y todos los actores que veo en las películas y poder cantar sin que me temblara la voz o que me temblara poquito. En este disco hay canciones que se nota que tomaron las fuiste componiendo en diferentes momentos, en diferentes momentos de tu vida también, en diferentes como periodos. Lo que me llevó a preguntarme un poco cómo funciona tu proceso de composición, porque en otra entrevista también hablaste de los ruidos de una ciudad como inspiración, por ejemplo, para Toco Madera. Entonces, ¿cómo funciona eso? Claro, no son los ruidos de una ciudad en concreto. Es directamente en Zacatecas un camión de la limpieza que me despertó con un ruido horripilante, que lo tengo grabado en el teléfono, ¿no? No fue realmente una inspiración, sino fue una especie como de pesadilla, que estaba durmiendo y me levanté, y ahí me acordé que tenía una canción por escribir y se me ocurrió eso, sonaba el tren en Zacatecas, ¿no? Bueno, sí, al final acabó inspirando una cosa, pero no está basada en los ruidos de la ciudad. ¿Cómo es el proceso de composición? Siempre diferente, y como dice Leonard Cohen, nothing works, nada funciona como proceso de inspiración. Vos crees que existen unos rituales y los repetís, y lo que te sirvió una vez no te sirve la próxima. Y decía Cohen, he escrito sobrio, borracho, despierto, después de haber dormido, sin dormir, en conflicto, triste, llorando, en euforia, y cuando he intentado repetir esa técnica no ha funcionado. Entonces yo te puedo decir en este caso en concreto algo que pasó que no pasaba mucho en otros discos. Escribí mucho en duermevela, en cuando te acabas de despertar y estás todavía medio despierto. En vez de salir de la cama directamente, decidí a quedarme en estado de semivigilia, me volvía a dormir, me despertaba. Y en esa bisagra entre el sueño y la vigilia aparecían muchas ideas. Tenés la mente, es el único momento que tengo mi hora lúcida del día, es ese ratito. Y ahí salían un montón de ideas que apuntaba, como quien apunta un sueño para llevarlo a terapia después, ¿no? Una última pregunta. Con los años, en esa misma línea, ¿se va haciendo más fácil o se va haciendo más difícil? Más difícil, definitivamente. Más difícil. Ya me lo advirtió Fernando Cabrera, que nos ponemos varias cosas. Me dijo, lloro cada vez más en el escenario y al escribir, y se me va volviendo más difícil escribir. No sé por qué. Me cuesta muchísimo trabajo. Siempre me costó trabajo escribir, pero tengo la sensación de que es peor ahora. De que ya tenés 15 discos, ponele 12, 14 canciones por disco, más las que escribiste por 200, 300 canciones, no sé cuántas tengo, ¿no? Entonces de repente cada una que aparece mueve a todo el resto de las canciones. Y se busca con los codos un lugarcito ahí, y una se cae fuera y la otra, y esta se queda adentro, o no consigue entrar esa canción. Entonces hay cosas que ya de alguna manera sentís que ya escribiste. Después dejás de preocuparte por qué estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, que me importa más, porque en definitiva la temática de las canciones puede ser muy estrecha, pero el cómo lo contás es lo que hace realmente la diferencia, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y lo mejor de los éxitos con este nuevo disco. Muchas gracias.